Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta Tierra que nos veáis. Como siempre, hoy tenemos una charla, ¿no?, con una persona interesante, una persona que nos ha llamado la atención. Estamos con Moa. Moa es gambiano español, ¿vale? Es periodista, es activista social, se considera un periodista antirracista, que vamos a saber qué es eso de periodista antirracista. Antes de comenzar, ¿cómo estás con todas las personas? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, ¿Mm? estoy tranquilo. ¿Mm? Creo que además estoy en un buen momento. Fui padre hace algo más de un año, entonces viviendo esta nueva etapa con mucha ilusión, con cansancio, pero en general me encuentro bien. Gracias por preguntar. Gracias. Con todas las personas que pasan aquí, me gustan de forma muy resumida que nos comenten, pues, dónde nacieron, dónde crecieron y demás aspectos que, pues, quieran compartir aquí con nosotros. Antes de entrar con, digamos, el contenido, conocer un poco a la persona, pero de forma resumida. Vale, yo, bueno, nací en Huesca, en Aragón, aquí en España, de ¿Mm? padres gambianos que emigraron hace más de 30 años. Crecí allí en Huesca, a los 18 me vine a Madrid a estudiar periodismo y ya me quedé. Vine a estudiar periodismo porque quería ser periodista deportivo, pero a mitad de camino, pues todo el tema social, el tema racial y de la migración me ¿Mm? fue llamando más la atención y sentí que podía aportar mucho por ahí. Y nada, y yo creo que el motivo por el que estoy aquí haciendo esta entrevista es por eso, por el trabajo que he venido haciendo en los últimos años y analizando desde los medios de comunicación cómo este fenómeno forma parte de nuestro día a día y cómo ocupa cada vez más espacio en conversaciones, en medios, Claro. en charlas cotidianas. Claro, yo, por ejemplo, has dicho una cosa muy importante que pasa con las personas negras africanas que emigran aquí, ¿no? Y vienen aquí, sobre todo nacen hijos. Esos hijos siempre tienen una dicotomía. ¿Por qué? Porque en su DIP, perdón, en Guinea Ecuatorial lo llamamos DIP, aquí se llama DNI, en caso que me confunda, pues Ujú. lo mismo, documento de identidad, que es lo más importante. Pues porque en su documento de identidad le ponen que es español, pero cuando sale en la calle y dice que es español, las personas dicen que, oye, pues tú no eres español, ¿no? Porque fenotípicamente los españoles no tienen un tipo de fenotipo, al igual que los gambianos, al igual que los ecuatoguineanos. ¿Tú cómo has estado en ese ámbito? ¿Qué te ha pasado? Creo que algo que nos ocurre a muchas de las personas que nacemos aquí y somos hijos de inmigrantes es que crecemos con dos culturas, por decirlo de una manera. Por un lado, creces fuera de tu casa con lo que es una cultura española, ese fue mi caso, creces con todo lo que tiene que ver, pues desde Operación Triunfo a la comida, a la manera de relacionarse clásica de España. Y a la vez creces en casa con la cultura de origen de tus padres, en mi caso por la cultura gambiana, y ¿Mm? eso incluye desde la religión de ser musulmán hasta pues la comida, los platos que se comen, comiendo los platos típicos de Gambia, la música que se escucha, el idioma que se habla, en mi caso el soninke, que es uno de los idiomas que se hablan en Gambia. Entonces ahí entre todo eso, pues es verdad que suele haber una tensión, no tanto porque a cada uno le suponga una tensión, puesto que tú vas creciendo con eso y lo normalizas completamente, ¿Mm? sino porque luego socialmente se te va haciendo ver por diferentes motivos que todo lo que tiene que ver con África tiene que ver con la incivilización, con una Claro, falta de avance, con un claro, retroceso, mientras que lo europeo es lo aspiracional, a lo que hay claro. que llegar. Y entonces ahí es donde se genera un choque. Ese es un concepto muy importante, por eso yo soy una persona que a mí me da igual que me llames extranjero porque yo soy extranjero, me da igual. Aunque yo haya nacido aquí y yo tenga el DIP ese o el DNI, pues yo seguiría siendo extranjero, ¿no? Porque yo soy de las personas que comparten que uno no es donde nace. Tú puedes nacer en la Antártida y no ser de Antártida, ¿no? Uno es donde son sus orígenes. Ese por lo menos es mi filosofía de vida. Así que vamos a hablar del tema de la inmigración, sobre todo. A nosotros que nos afecta más, que venimos de países, pues no, es que yo no entiendo muy bien si un francés que viene aquí es migración, y yo que vengo de Guinea Ecuatorial he venido aquí, ¿eso se considera inmigración o cómo? ¿O es migración intracomunitaria entre Francia y España o extracomunitaria de un país, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo que ocurre es que se han ido inventando categorías para separar lo que es un fenómeno global e Natural. histórico, que es el fenómeno de la migración. Perfecto. La historia de la humanidad es continuamente una historia de la migración. Ningún
cultura, ningún pueblo se ha mantenido solo en un solo lugar, desde los tiempos en los que la población era más nómada a después la gente se ha estado moviendo continuamente. Pero si nos fijamos en los últimos años, lo que se hace es una separación Claro, entre los diferentes tipos de migración y a partir de esa separación se entiende que hay unos tipos de migración que son válidos y otros y tipos otros de que no. migración que no son válidos. Por ejemplo, algo que es muy de actualidad, una persona española puede tranquilamente, si quiere irse mañana mismo a Senegal, puede ir a internet, comprar un billete, Madrid-Dakar, y sin hacer mucho más trámite, irse a Claro, Senegal y estar 10 días de visita haciendo turismo por allí. Una persona de Senegal no lo puede no hacer. puede hacer exactamente lo mismo. Detrás de eso hay una historia colonial, hay un presente migratorio, hay unas políticas de fronteras que son las que hacen que, aunque la migración sea global e inherente a cualquier cultura, a cualquier territorio, a cualquier pueblo, luego resulta que no todo el mundo puede migrar de la misma manera. Y de ahí vienen los problemas en los que estamos hoy metidos. Claro, vamos a hablar de la inmigración en España y eso que has tocado es muy importante, ¿no? Porque yo soy de las personas que opinan que hay que ser un Q por Q, no sé cómo se dice, que si tú haces, yo también hago. Fíjate, has dado el ejemplo perfecto. Para que un español vaya, un español, un europeo, me da igual, ¿eh? De la Unión Europea o fuera, que vaya a Guinea Ecuatorial o a cualquier país africano, le cuesta casi nada. Le cuesta cero, cero, ¿eh? Cero. Pero para que nosotros, en mi caso, para que yo venga aquí en España, el nivel de documentación que me pidieron no te lo puedes imaginar. He visado, seguro médico, y me dicen qué seguro médico tengo que hacer. Por supuesto, sabrás que es el más caro, ¿no? ¿Qué tipo de seguro médico tengo que hacer? Y fíjate, tú te das cuenta que, wow, o sea, yo que tengo que venir aquí y me piden tanta documentación y un español medio, ¿eh? Medio, que solo tiene su pasaporte y su DNI, puede viajar a Guinea Ecuatorial solo solicitando el visado. Yo creo que ahí también nuestros gobiernos, por ejemplo, los gobiernos africanos, lo que tienen que implementar es reciprocidad. Si a mí me cuesta, si a mis ciudadanos le cuestan venir en tu país, a los tuyos también le tienen que costar venir. Yo por lo menos yo lo veo así. Claro, eso está muy bien sobre el papel y creo que efectivamente tendría que ser así, pues si hay estas restricciones ¿Mm? que se están imponiendo, en este caso de los países del norte a los países del sur, pues estaría bien que fuera recíproco. El problema es que nuestros países en África, por desgracia, no tienen ese poder a nivel global, a nivel político. Desde el ver cómo en el Consejo de Seguridad de la ONU no hay países africanos, a pesar de que ahí se toman decisiones que afectan a todo el mundo y también al No, es continente que yo si africano. fuera, yo si fuese presidente de Guinea Ecuatorial, yo saldría de la ONU, porque la ONU no sirve para los países africanos. Es decir, yo creo que los países africanos van a escuchar problemas de otros países y soluciones de otros países, porque nada de lo que se trata de la ONU es para el beneficio de África. Yo por lo menos lo veo así. Es que tú no me puedes decir que, te voy a dar un ejemplo, que se está implementando estudios de la IA para la educación cuando sabemos que en ciertos países africanos no hay ni escuelas, no hay ni sillas donde los niños se sientan. Es un Mm, poco dicotómico, ¿no? O sea, que hay tantos sí, avances. a ver, yo creo que esa falta de poder que tiene que ver con una extracción de ese poder histórica y sistemática que viene desde la época del colonialismo y que se mantiene hasta hoy, pues es lo que no permite que diferentes países africanos pues, puedan tener ese poder y poder tomar esas decisiones que podrían tener y sobre todo construir una autonomía política y económica que sería la ideal. Obviamente, si los países africanos tuvieran esa autonomía política y económica, social y cultural, pues está claro que se podría mirar de tú a tú a cualquier país. Mira, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con China, ¿no? Claro, ellos han construido su autonomía, han construido su política, su forma de actuar y han construido un poder. Y el Bueno, tener ese poder es lo que les claro. permite poder sentarse a negociar con cualquier otro país, aunque sea bajo amenazas como ocurre con Estados Unidos, y que a ellos en cierta manera les dé igual y que no se enfrenten a sanciones como se enfrentan otros países como Irán o como Cuba, porque tienen ese poder. Entonces, en el momento en el que el continente africano pueda tener ese
poder autónomo, pues evidentemente las cosas cambiarán, probablemente no morirán todas las personas que mueren cada vez que quieren llegar a Europa, seguro que muchos abusos que se dan contra ciudadanos africanos en Europa y en otras partes del mundo no se darían, pero desgraciadamente la historia que nos ha ido dejando el legado en el que tenemos ahora, pues nos hace ver que el continente africano no tiene ese poder todavía para poder hacer frente de esa manera. Mira, pero has dicho una cosa que a veces, a mí no me gusta comparar China y el continente africano, ¿no? Porque el continente africano Ujú. son 54 países, son Sin cincuenta y duda. cuatro presidentes, ¿no? Y el estado chino es uno, es solo un estado y que las decisiones que toma el presidente van directamente al último ciudadano de a pie. En cambio, la, Sí, la organización de la Unión Africana, ahora que es Unión Africana, pues las decisiones que pueden tomar cada presidente individualmente ve oportuno aplicarlas o no. Así que la comparación, sí que entiendo la comparación, pero no es pertinente. pero sí es pertinente porque tenemos el modelo de la Unión Europea, en la cual efectivamente pues estamos hablando de 27 Estados miembros, que son cada uno de su padre y de su madre, pero sí que han conseguido crear una serie de políticas comunes, aunque haya discrepancias entre diferentes países, y sobre todo poder tener una posición única a la hora de negociar, por ejemplo, acuerdos económicos. Y ese modelo existe. Por lo tanto, si bien es cierto que obviamente es obvio que China es un país y el continente africano son más de 50 países, la realidad es que sí existen modelos en los cuales con diferentes gobiernos se pueden obtener posiciones comunes en determinadas temáticas. Y yo creo que ese modelo también se puede trabajar pues a través de la Unión Africana o a través de las diferentes entidades que se puedan crear y construir y fortalecer. Mm. Yo no creo que la Unión Europea es el mejor ejemplo, ¿eh? Yo por lo menos que he estudiado el proceso de integración de los diferentes países, CAE, yo creo que no es el mejor ejemplo que podemos copiar, ¿no? Un copy-paste, no es el mejor ejemplo de integración, no es el mejor ejemplo, desde mi punto de vista. Vamos a tocar Pero un no, tema. no, o sea, no es una cuestión de que haya que copiar, sino entender que hay otros modelos y que África puede construir su propio modelo que le funcione. Este es el Claro, modelo que ha claro. construido la Unión Europea, ¿Mm? que ya vemos que en muchos aspectos no le funciona, pero en otros sí, a nivel económico y tal, sí les funciona. ¿Mm? Pues entonces yo sí que creo que el continente africano puede desarrollar su propio modelo que le funcione con sus propias formas de trabajar y de la manera que le pueda ser más beneficioso. Eso sí que lo creo. Eso sí, ahí sí. Vamos a hablar de la inmigración, sobre todo no a nivel europeo, vamos a hablar a nivel de España, en el país en el que ambos estamos, no sobre todo de nosotros los inmigrantes africanos que venimos, ¿no? Porque muchos dicen, oye, los inmigrantes nos sacan los trabajos, que venimos a sacar a los españoles los trabajos, ¿no? Y yo me hago la pregunta, es que cada vez que veo a la persona que lo dice, seguramente que es una persona que no ha trabajado en su vida, es una persona que no sabe qué es trabajar porque no ha hecho nada absolutamente. Es el tipo de persona que le dice, oye, me vienen a robar el trabajo, pero ¿quién te viene a robar el trabajo si solo tú vives de ayudas, ¿no? Y paguitas. ¿Tú cómo ves ese problema de la inmigración, ¿no? O cómo tú lo ves desde tu enfoque periodístico? ¿Cómo lo puedes determinar? Sobre todo la inmigración africana de países del sur de Sáhara, nosotros, que venimos hacia aquí. Bueno, yo creo que es una situación complicada porque, por un lado, la ley de extranjería es una ley que ordena y organiza y segrega la migración. Y en el caso de la población africana es bastante implacable, salvo que vengas de Guinea Ecuatorial, que por esos lazos coloniales, pues es verdad que, por ejemplo, para obtener la nacionalidad tienes menos tiempo. Pero hay mucha De burocracia, eso no es nada, hay mucha burocracia. Aún así Sí, sufrimos. o sea, eso no es que no es fácil, es evidente. Pero lo que sí digo es que, ay, perdón, están tocando el timbre. ¿Podemos frenar un momento? Eh, re- Retomo la respuesta. Sí, vamos. Vale. Respecto al tema de la migración, sobre todo africana en España, yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta que son importantes. Lo primero es la ley de extranjería. Hay que entender la ley de extranjería como una ley que organiza las migraciones, ¿Mm? cómo tiene que cada uno llegar a este país y cómo tiene que hacer para regularizar su situación o obtener la nacionalidad. El problema es que esa ley de extranjería de primeras ya marca diferencias.
dentro del continente africano, pues por ejemplo marca la diferencia con Guinea Ecuatorial por haber sido una antigua colonia. Pues es verdad que los trámites son diferentes y un poco más cortos que lo que ocurre con el resto de países africanos. Está el tema de los visados, el hecho Sí, de que para poder migrar, pues las visas a países africanos prácticamente no se conceden, porque se entiende que una persona africana, si viene independientemente, se han dado casos, múltiples casos de artistas africanos que no pueden venir aquí a hacer conciertos, no por otra cosa, sino porque se entiende que ese artista no va a venir a dar un concierto, sino que se va a quedar. En fin, todo eso lo que hace es empujar a las personas que quieran llegar a Europa a muchas veces hacerlo de manera irregular, como se conoce, ya sea en pateras, ya sea pues a través de vías terrestres. El problema de eso es que son vías muy mortíferas. En los mueren últimos muchas personas. años en los últimos años tenemos cifras que hablan de miles de personas que se sepa que mueren tratando de llegar a España en concreto. Ya ni siquiera estamos hablando de otras fronteras europeas como puede ser Grecia o Italia. Entonces, en ese tipo de casos, primero tenemos esa parte de las fronteras y luego la que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas africanas migrantes una vez están aquí. Aquí es verdad que, por desgracia, todo lo que tiene que ver con el racismo estructural pues va afectando a diferentes aspectos de la vida. ¿Que quieres tratar de acceder a un trabajo? Pues puede ser que sea difícil para todo el mundo obtener un trabajo, pero ser una persona negra africana pues hace que te rechacen más en las entrevistas, que te sea más difícil que te llamen para una oferta de trabajo y así el acceso a la vivienda también se complica porque hay veces que incluso ven tu nombre o escuchan tu acento y ya se te tira para atrás. Son muchas situaciones que complican la vida cotidiana y el desarrollo de las personas migrantes. En el empleo, no es casualidad que los campos españoles estén siendo trabajados mayormente por personas negras africanas. Eso tiene que ver con todas esas leyes que empujan, que te dicen, bueno, ya estás aquí, tú puedes tener papeles, pero tienes que estar aquí viviendo 3 años y no puedes trabajar legalmente. Por lo tanto, tienes que trabajar en B para poder mantenerte, para poder mandar dinero a tu familia, para poder pagar tu alquiler. Y en ese momento es donde aparecen los monstruos, ¿no? Donde aparecen este tipo de empleos en los que no tienes un contrato, no te pagan lo suficiente, se generan abusos. Y allí yo creo que sí que hay una responsabilidad general de la sociedad española, de la comunidad migrante, de los países africanos, de tratar de que las vidas de las personas sean vidas dignas. Y realmente muchas veces eso se entiende como que se está pidiendo una serie de privilegios y es como no, se está pidiendo un mínimo básico, que es tener vidas dignas, vidas que no estén atravesadas por la discriminación, vidas que no estén atravesadas por el racismo, vidas que estén sabiendo cómo son las circunstancias en las que las personas puedan tener los derechos básicos. Y yo creo que ahí es el camino que hay que tomar. Mira, en eso de la inmigración, sobre todo para nosotros que venimos de África, del continente africano, de diferentes países del continente africano, se nos habla de integración. No, hay que integrarse. Esa palabra la escucho muchos de personas. Es que aquí me da igual, porque yo personalmente, para la gente que no lo sabe, yo no creo en ningún partido político, porque todos son iguales. Todos, absolutamente todos. Y todos hablan de de la integración, ¿no? Tanto de África, sobre todo de Europa, ¿no? Hay que integrarse. Yo quiero hacer una pregunta, te la quiero hacer a ti. ¿Tú crees que los europeos que están en el continente africano, ¿no? Que están ahí y han formado sus guetos, sus comunidades, se integran en los países africanos, por ejemplo? ¿Tú crees que esas personas se Para nada. integran? Claro, yo que Para vengo, nada, si esto lo sabemos perfectamente. esto, claro, pero la cuestión es, yo que vengo de Guinea Ecuatorial, yo vengo aquí, es decir, si aquí se come, yo qué sé, pues yo, ¿qué comida? Tortilla de patata. Tortilla de patata y a mí no me gusta la tortilla de patata, por ejemplo, y con lo que se ponga, yo por el mero hecho de estar aquí en España y para que yo me integre o que se considere que me he integrado, tengo que hacerlo, ¿no? Aunque a mí no me guste. A eso se refiere con integración, que yo tengo que dejar de ser lo que soy, ¿no? Por ejemplo, en FAN, yo hablo, yo que soy de Guinea Ecuatorial, tenemos varios clanes, yo soy fan, Sí. y decimos una cosa muy importante que es Mweneza. Mweneza significa quién soy. Y una persona que no sabe quién es, pues se adapta a lo primero que ve.
Es decir, que yo tengo que dejar mi esencia como una persona negra africana de Guinea Ecuatorial para adaptarme a comer la tortilla de patata, donde yo sé que tenemos un manjar, un fu, o no, yo que sé, bangasu, bilola, que son platos típicos de Guinea Ecuatorial para integrarme, ¿no? Sí, el problema es que se ha entendido esa integración como una asimilación. Es decir, que, como dices, dejar atrás lo que tú eres, la cultura que tú traes, ¿Mm? y que tengas que abrazar la cultura del país al que llegues. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que eso nunca va a ser suficiente, porque nunca ha tenido que ver con una cuestión cultural de integración en ese sentido, nunca tiene que ver. Hace poco veía cuando fueron las fallas, la feria de abril allí en Andalucía, una chica negra que subió un TikTok ¿Mm? mostrándose con los trajes Sí, esos típicos de feria de trajes, sí, abril, estos de flamenco y todo esto, y resulta que recibió un montón de insultos racistas diciendo que qué hacía poniéndose eso, etcétera, y todo eso. pero A mí la fíjate una cosa, y yo por lo menos yo entiendo eso, a mí no me gusta hablar de temas de racismo, porque yo lo entiendo de otra forma. Yo creo que las personas que dicen esos insultos, puedan que tengan un complejo de inferioridad. Y no sé si se han hecho un test psicológico, esos que se suelen hacer, ¿no? De a ver qué problemas tiene, o que quiere ser negro, que quiere ser como ella. Yo por ejemplo, así lo veo. Yo también, eso es un mensaje que yo siempre lanzo a las personas, es que a veces las personas negras también podemos llegar a ser victimistas y podemos pensar que todo lo que nos pasa en la vida es por ser negro. Yo creo que también ese mensaje, yo creo que no es, desde mi punto de vista, no es recomendable lanzarlo, porque todo lo que te pasa en la vida, por lo menos desde mi óptica, no es por tu color de piel. Y tú no tienes que mentalizar que todo lo que me pasa en mi vida es por mi color de piel. Yo cuando salgo en la calle, yo no salgo por mi color de piel. Sí que soy una persona negra. Si tú me llamas negro, yo no, a mí me da igual que me llames negro. A mí me da absolutamente igual que me lo llames. Yo voy con mi nombre. Y si me presento con mi nombre. No me presento, oye, soy una persona negra, porque obviamente ya se ve que yo soy una persona negra. No hace falta que lo vaya diciendo, ¿sabes? Yo por lo menos así lo entiendo. Yo creo que hay que ser cuidadosos con estos mensajes y te cuento mi punto de vista. Hay que entender el tema del racismo como un tema que no va solo sobre el color de piel. Tiene Sobre. mucho que ver también con tus raíces, tiene mucho que ver con tu identidad cultural, con el idioma que hablas, con el acento con el que hablas, tiene que ver con muchos factores. Antes incluso de ver tu color de piel, tu voz habla por ti. Y eso marca muchos de los aspectos por los que atraviesa tu vida. Y creo que pueda haber personas que utilicen la carta racial para justificar unos comportamientos que seguramente sean deleznables, por supuesto, pero yo creo que lo más importante es, ¿Mm? uno, que sepamos identificar bien cómo funciona el racismo, cómo nos afecta a nuestro día a día, cómo eso moldea la forma en la que nos Perdón, movemos en... una cosa, perdón por cortarte, yo te voy a dar un ejemplo, perdón por cortarte y vas a seguir. Lo típico que pasa en los estadios españoles o europeos, ¿no? Un jugador negro le llaman negro y sacan, ¿no? La liga o la NBA o cualquier competición, saca pancartas y esos chollos que tienen montado con sus empresas, no a racismo. ¿Eso en qué ayuda? ¿En qué ayuda eso? Claro, eso es, eso es otro tema. Ahora te respondo a eso, pero volviendo para cerrar lo de antes. Entonces, yo creo que es más importante que seamos capaces de identificar las personas que lo vivimos, qué es racismo y qué es no, pero no, eso no debe justificar que no hagamos nada. Yo no Porque justifico nada, ¿eh? perdona, pero una identidad que llevamos encima de nosotros con orgullo, ¿no? Porque yo creo que efectivamente esa negritud, esa africanidad la tenemos que llevar con orgullo, Por no supuesto, podemos permitir que se pisotee de las diferentes maneras en las que se hace. Y yo creo totalmente que de además acuerdo. y yo creo que además es importante que una vez seamos capaces de identificar cómo se manifiesta ese racismo, que tengamos a mano todas las herramientas para combatirlo. Yo ahora, por ejemplo, si a mí me pasa como le ha pasado a esta chica que yo estoy comentando antes, ¿Mm? que se va ahí a la feria de abril y de repente empieza a recibir cientos, miles de insultos racistas
¿Mm? en su TikTok. No por parte de personas que tengan algo en la cabeza, no por parte de personas que de alguna manera admiren o se sientan inferiores, no. Son personas que han interiorizado que Sí, está bien pisotear, insultar y maltratar a las personas negras, que son cosas diferentes. Y yo creo que si, por ejemplo, eso me ocurre a mí, que yo tengo claras cómo funciona el racismo, cuáles son las herramientas y qué puedo hacer ante qué situación para que no me pisoteen por esa parte de mi identidad, yo ¿Mm? lo voy a hacer. El problema es cuando no tenemos las herramientas adecuadas para hacer frente a todo eso y de repente nos encontramos a gente, como probablemente le esté pasando a esta chica joven, que probablemente el año pasado, el año que viene diga, pues mira, es que no me compensa ponerme este traje al que tengo derecho a ponerme porque todo lo que voy a recibir pues va a hacer que no me merezca la pena. Y poco a poco nos vamos haciendo pequeños. Y eso, por desgracia, ha ocurrido y ocurre mucho. Para mí es importante que cuando hablemos de racismo lo entendamos como algo estructural, algo que no es solo personal y que Claro. sobre todo que lo conozcamos para poder tener el poder suficiente para decir, vale, estamos haciendo cosas, esto que estás diciendo, el problema es tuyo, no es mío, y sobre todo estoy haciendo todo lo posible para transformar esa realidad. Claro, Em, sí, disculpa, para ir finalizando ya, que el tiempo se nos cae encima. Yo, a colación con eso de yo soy de las personas que no soy mucho de hablar, yo soy mucho de hacer. Cuando a mí ya me suenan muchas cosas y decir mucho racismo, al final no se hace nada en realidad, yo creo. Es el ejemplo perfecto que te he dado. A mí me llaman negro en un campo de fútbol y después sacan 800.000 pantallas de tele por todas las partes y me siguen llamando negro, yo creo que el mensaje no ha calado. Yo creo que la importancia aquí es la educación. ¿Y cómo se tiene que implementar desde la educación? Sobre todo a nosotros, a la persona negra, porque a mí me da igual lo que enseñan al niño blanco en la escuela. Enseñar al niño negro que Cristóbal Colón no descubrió América, por ejemplo, lo que siempre se dice que no lo hizo, porque no se descubre un sitio que ya existe en sí, tú no puedes descubrir algo que ya existe. Eso, a partir de ahí, ese es mi enfoque de educación. Y sí se puede hablar, hay que hablarlo, pero yo no lo entiendo como racismo. Porque yo siempre veo que el racismo es como unilateral, que solo las personas negras sufren racismo. Yo creo que el racismo no se definió solo que las personas negras sí lo sufren. El racismo es una palabra, como puedes decir, bueno, la gente que yo lo entiendo de otra forma y ese es mi punto de vista respecto a esto. Tenemos que hacer más y si hay que denunciarlo, pues se tiene que denunciar, pero se tienen que hacer acciones pragmáticas. La tesis ya la sabemos, la teoría está escrita por muchos autores como tú, como en tu libro que tienes, que es muy interesante, que vamos a poner aquí el link, ¿no? ¿Qué hace un negro como tú sentado aquí? Tú mismo has escrito eso, ¿sabes? Acciones pragmáticas como estas es la que nos sirve. Dejemos la teoría y sí, hagamos la práctica. A eso me refiero. Más sí, práctica y a y ver, menos teoría. por un lado, yendo por partes, lo que decías del ejemplo de pasa un episodio racista en el fútbol, al día siguiente ponen carteles de no al racismo y sigue pasando exactamente lo mismo. Efectivamente, eso es así y eso se viene denunciando continuamente. Se dice, oye, dejaos de campañas que están muy bien, pero que no transforman. Lo que queremos es, oye, pues, o que pongas sanciones o que hagas formaciones dentro de la gente, que seas mucho más tajante para que la gente se lo piense dos veces. Obviamente, y esto se lleva trabajando desde entidades antirracistas y todo muchísimo tiempo. Pero no va a E- cambiar, ese ¿eh? paso, ese paso de las palabras a los hechos. Que no va a cambiar? Bueno, yo sí que creo que a mí la historia, mirar la historia me dice que incluso regímenes tremendamente racistas, como pudo ser el apartheid en Sudáfrica, ha ido evolucionando. No significa que ya no esté, porque Sudáfrica no es no, el mejor ejemplo. Sudáfrica no es el mejor ejemplo. no he terminado de explicarlo. Y estaba diciendo que efectivamente que no es el mejor ejemplo, puesto que a pesar de que se desmanteló una parte de ese sistema de apartheid, sigue teniendo, sigue siendo la población blanca la que tiene concentrado más poder, las personas negras siguen ocupando los puestos peores en los empleos y todo eso, pero sí que nos dice que en esa historia ha habido cosas que han ido avanzando, con mucha lucha, con muchas acciones, con mucho sacrificio de mucha gente, de muchas generaciones. Entonces yo cuando miro la historia, eso me da impulso para decir, vale, lo que estamos haciendo puede llevar a un lugar un poquito mejor de lo que estábamos antes.
Y yo creo que ese es el trabajo que yo desde el periodismo y otras personas desde diferentes lugares podemos hacer. ¿Que se le quiere llamar racismo o no se le quiere llamar racismo? Bueno, eso es un tema que se puede discutir. Ahora bien, ¿qué es una discriminación estructural? ¿Qué es histórica? ¿Que Esto sí, existe hasta el día de hoy? esto, Eso es un hecho. Y esto. sobre la educación, si la educación es una herramienta, yo creo que efectivamente la educación es una herramienta fundamental, porque si entendemos la educación no solo como lo que ocurre en una clase, en un aula con profesores, sino la educación que recibimos a nivel social desde lo que aprendemos en las películas y series, lo que leemos en los libros, Claro. en esa educación desde un punto de vista amplio, obviamente toda esa educación nos va llevando, ¿no?, a que miremos a las personas negras con sospecha, con desprecio y todo eso. Y efectivamente hay un trabajo de educación antirracista muy fuerte y muy importante que hay que hacer. Pues, por Pero yo ejemplo, no me refería a ahora, educación antirracista, me refería a educación, educación de abrir a las personas negras, en este caso, la historia, ¿no? No tiene que ser exactamente antirracista, tiene que y ser eso, y eso en el histórica. fondo lo puedes llamar como quieras, pero eso en el fondo es educación antirracista. Si tú cuentas, por ejemplo, la historia del continente africano, Claro, em, desde mucho más allá del colonialismo, de claro. qué culturas existían desde antes. Ahora mismo hay un libro de Sani Ladan, El latir de un continente, Ese es interesante que también. habla de la historia del continente africano desde una perspectiva muy amplia. Pues toda esa educación que es antirracista, que es anticolonial, lo que permite es abrir la mente y que conozcamos la historia del mundo desde un punto de vista más amplio y no desde el punto de vista europeo. Pues ese ejemplo se puede trasladar a todos los ámbitos y yo creo que es en lo que estamos trabajando, cada uno en su parcelita, uno desde el periodismo, otros desde el deporte, otros desde la música, otros desde las aulas como Pero, profesores, pero todo eso va empujando hacia ese lugar. Tú lo pero puedes también, llamar educación en general, tú lo puedes llamar educación antirracista, tú le puedes llamar educación anticolonial, pero en el fondo la esencia es la misma, es ampliar el horizonte de conocimiento para que estas generaciones de ahora y sobre todo las siguientes conozcan un mundo y una forma de relacionarse y unas relaciones políticas, económicas, culturales y sociales que superen todas esas barreras que se han ido poniendo a lo largo de siglos de historia, que no son cosas que hayan ocurrido hoy, sino que vienen desde hace muchísimo tiempo. por supuesto. Yo para ir finalizando esa entrevista que nos ha parecido interesante, decir que pues la educación es la llave y que dejemos de utilizar eufemismos. Esos eufemismos son lo que me molestan, que si persona racializada, persona de color, porque yo creo que todas las personas tienen color, ninguna persona es incoloro. Si es una persona negra, negra, hay que ser lo más claro posible, que si racializada, y por lo menos esas cosas a mí sí me pueden molestar. A mí no me llames Sí, persona de color ni racializada. pero yo creo que es importante aprender un matiz. Creo que es diferente persona racializada a persona de color, porque además yo este es un tema que he trabajado y he escrito artículos sobre esto. Persona de color sí que es una expresión despectiva. ¿Por qué? Las Porque dos me sí parecen es, despectivas. déjame terminar de explicar. Porque persona de color sí que se utilizó históricamente como un eufemismo para no decir persona negra. Eso es una cosa. Al igual que moreno o etcétera, palabras que se utilizaban para no decir negro, que de forma descriptiva es lo que somos. El problema es que como se le ha añadido tanta carga negativa a la palabra negro y se ha Me- utilizado tanto como insulto, pues claro. eso ha hecho que se hayan buscado otras palabras y expresiones para no decir negro. Y yo creo que lo ¿Y que por se qué no viene se puede haciendo... decir negro? No, o sea, no es que no se pueda decir, es que Entonces, históricamente se ha asociado a algo negativo y se ha ahí utilizado está lo que llevo la como educación, un, que es el sistema esto. Por eso como para un mí, insulto. desde mi punto de vista, tanto palabras como racializadas, palabras de color, para mí no sirven, para mí. Porque si tú eres una persona negra, eres una persona negra. No, para mí no existe de color, porque todos Sí, tenemos un color, todos. Y ni efe- racializada, porque yo no soy racializado, yo soy una persona negra. O sea, yo no soy una persona sí, racializada. sí, Personalmente, disculpa, Edu. a mí no me gusta, es que como ya nos queda poco y esa entrevista tiene que ser, Déjame terminar. Yo hasta el cuarto puedo. no, Lo que que la iba a decir, reunión, sobre todo la sí. reunión. Lo que decía, persona de color yo creo que sí que es una expresión despectiva, que hay que desterrar y que se ha utilizado como un eufemismo de persona negra y además solo de persona negra. Eso creo que es una cosa.
y yo creo que por suerte la estamos desterrando cada vez más. Pero persona racializada tiene otro significado. Persona racializada es una expresión que se ha utilizado para hablar específicamente de las personas que sufren el racismo, de una. Se lo he dicho también. Se lo he dicho. Me ha quedado poco, te lo he dicho.